defensa del apostolado de Pablo tiene implicaciones para nosotros que deberíamos de señalar y de tener en cuenta. Vamos a traer 5 implicaciones de esta defensa de Pablo de su apostolado, tanto en Corinto como también entre media de nosotros cuando leemos las Escrituras. Primero, hoy también se ataca a Pablo de diferentes formas, de diferentes maneras. También hoy se le acusa de infidelidad o de fracaso o de contradecir los principios que podemos ver que son necesarios para la salvación de hombres o establecimiento de iglesias. Hoy también se le ataca en su servicio a la causa del Señor, quitando, por ejemplo, importancia a su ministerio y a sus enseñanzas. Y no tenemos que ir muy lejos porque no estamos hablando de culturas externas al Evangelio, estamos hablando de aquellos que se llaman cristianos y que incluso se pueden llamar evangélicos. ¿Cuántas veces hemos podido escuchar de que ante una enseñanza de ética o acerca de la salvación mucho más importante o de los principios básicos de la vida cristiana, que alguien puede haber dicho, bueno, esto lo ha dicho Pablo, como si Pablo se pudiera equivocar o es de segunda importancia? Algunos que puedan decir es que tiene más importancia el Evangelio o lo que Cristo dijo, por eso vamos a poner las palabras de Cristo en rojo, porque esto tiene menos importancia o menos autoridad. Pero esto no es así. En ninguna manera podemos acercarnos a Pablo, al Evangelio o a Pablo con esta actitud. No podéis quitar importancia a lo que Pablo está diciendo. Lo mismo tiene de autoridad nuestro Señor Jesucristo revelado en las Escrituras, como esas Escrituras reveladas a través de los apóstoles y las enseñanzas de los apóstoles mismos. Cada vez que vosotros vayáis a la Escritura, estáis viendo, fijaros bien, eso tiene que quedar grabado, cada vez que vais a las Escrituras y a las cartas de Pablo, estáis viendo palabra de Dios. Y por tanto no lo podéis tomar a la ligera. Si la Escritura, Pablo, está diciendo que esta es tu manera de comportarse en la sociedad, o esta es la manera de gobernar la Iglesia, o este es el único camino de salvación que se establece, no lo está diciendo uno más entre otros visionarios, sino lo está diciendo alguien que ha sido llamado por Dios para decir esas cosas concretas, y por tanto tú te tienes que someter a ellas. Si alguno dice que Pablo está trayendo algo diferente a lo que Cristo estaba trayendo, se está engañando y está engañando. No hay ninguna diferencia de enseñanza de parte de Pablo con respecto a lo que Cristo estaba enseñando y las Escrituras del Antiguo Testamento estaban enseñando. Pablo no iba con otros escritos de otros hombres. Pablo iba a Corinto y iba a otros lugares con el Antiguo Testamento y manifestaba el poder y la obra del Señor Jesucristo no solamente con lo que él había visto, sino lo que había estudiado en la palabra Antiguo Testamento. Y lo suyo se pondría al mismo nivel que el resto de las Escrituras, como nos tiene que recordar también el apóstol Pedro. Por tanto, no había una diferencia. Quizá sí matices donde Pedro tiene que enfatizar una manera de actuar, porque estaba entre judíos, una iglesia establecida en Jerusalén, y Pablo tiene que matizar estando entre gentiles, cuando tiene que salir a Grecia o incluso a Roma y demás. Pero el Evangelio sigue siendo el mismo y no ha cambiado en manera alguna. Algunos atacan a Pablo como si Pablo fuera un maniático o un obsesivo, que estuviera limitado en su visión, como que es algo del siglo I y que no tiene nada que ver con el siglo XXI. Esto es atacar la revelación de las Escrituras. No estamos aquí diciendo que Pablo fuera perfecto en su vida diaria, fue el más grande de los pecadores, y que estuviera libre de toda necesidad porque un aguijón le aguijoneaba constantemente. Lo que estamos diciendo es que cuando él está actuando como apóstol, está actuando con la plena y total autoridad recibida del Señor. Y por tanto hoy tiene esa misma autoridad. Atacar a su persona en aquello que está escrito es atacar la obra preciosa del Espíritu o de nuestro Señor. Negar, por tanto, en el día de hoy, si tú eres uno de esos que se atreve, y espero que no, negar
la autoridad de Pablo como apóstol enviado directamente por el Señor para instruir y edificar o fortalecer es negar las Escrituras mismas. Podrás buscarte otro libro, te podrás inventar cualquier cosa, o podrás ir donde tú quieras, pero si quieres encontrar la voz de Dios, si quieres saber qué es lo que Dios quiere revelar para ti de manera personal, no te queda otro remedio que ir a la palabra de Dios, las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y por tanto te tienes que acercar a Pablo de esta forma. Él podría ser un buen hacedor de tiendas, o podría equivocarse y que sus tiendas se descosieran a la primera lluvia. Pero la palabra que tenemos revelada es firme y segura, y estaría bien, es necesario que atiendas lo que él está diciendo. Lo que yo estoy leyendo aquí ahora, o estamos exponiendo en estos primeros versículos y a lo largo de toda su carta, es palabra de Dios. No miréis que yo la pueda decir. Tenéis que mirar que Pablo lo está diciendo. Segundo, no solamente es que Pablo estaba siendo atacado y hoy también cuando negamos o ponemos la palabra suya al margen, hoy también nos encontramos con falsos apóstoles. También hoy se levantan personas que quieran decir o pueden decir que están cumpliendo los requisitos que únicamente se cumplieron en los 11 y en Pablo. Si se está utilizando el término general, yo lo podría utilizar y yo podría decir yo soy un apóstol porque soy un enviado y no traducir esa palabra como enviado y utilizar como apóstol, simplemente decir porque tengo una tarea que cumplir, no hay ningún problema. Lo triste y lo grave que ocurre es cuando alguien se puede presentar a través de los diferentes medios y decir que él tiene una información directa del cielo o que Cristo mismo le ha dado algo nuevo. Si alguien podéis escuchar, ya sea en internet o leer en algún libro o escucharlo en un lugar como este, que os vaya a decir que él es apóstol porque tiene una comunicación directa con Cristo, os está engañando. Porque nuestra única autoridad es la de las Escrituras. Cierto es que podamos tener alguna dirección del Espíritu, alguna iluminación de nuestra mente, alguna comprensión muy clara del Evangelio, pero todo tiene que revertir en la Escritura. Nadie puede venir de otro lugar. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada, tenemos la palabra completa, más segura que es la Escritura. No necesitamos que alguien venga, por supuesto, a contradecirla, pero tampoco a añadir algo de lo que ya está en la palabra de Dios. Sí podremos aplicar la palabra de Dios en diferentes contextos, pero esto lo hacen el resto de los maestros o de los pastores o de aquellos que estudian con regularidad las Escrituras. Comprenderla y aplicarla. Iluminación del Espíritu, pero apostolado directo del cielo o del Señor Jesucristo ya no hay. Nadie tiene la autoridad paralela a la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y tenemos que ser firmes en este principio. Porque se nos aparecen muchos, no solamente en esas sectas raras que siempre se están señalando, o esas autoridades eclesiales del Vaticano, sino que hay gente en nuestro propio contexto que se atreve a decir que tiene una nueva revelación. ¿De qué? Si tenemos ya la Escritura y tenemos a Pablo que ha dicho lo que era necesario decir para la salvación de nuestras almas. Si alguien viene, Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, si alguien viene, aun cuando sea un ángel del cielo, fijaros el atrevimiento de Pablo, si alguien os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos enseñado nosotros, que sea maldito. No solamente maldito aquel que lo enseña, sino maldito aquel que se lo cree. Está siendo engañado y confundido y por tanto se perderá. No podemos desviarnos ni siquiera un milímetro de aquello que ha sido manifestado o revelado a los apóstoles y a los profetas, tal como tenemos en las Escrituras. Pregúntate, por tanto, si al que estás escuchando se quiere tomar para sí mismo algo que solamente le corresponde a este libro que ya está escrito. ¿Por qué razón algunos se están llamando a sí mismos apóstoles? ¿Qué intención tienen? Si es simplemente que dicen soy un enviado porque soy un misionero,
porque me quiero ir a las Indias a predicar el Evangelio, bien está, eres un misionero, eres un enviado. Enviado de la iglesia de Ciudad Real, enviado de la iglesia de Antioquía. Pero si alguien se atreve a decir que es un apóstol porque ha tenido un mensaje directo del cielo, se está engañando y está intentando engañaros. Tercero, nosotros hoy en día, aun cuando hayan pasado 21 siglos o 20 siglos, seguimos siendo frutos del trabajo de los apóstoles y por tanto del trabajo de Pablo. Somos frutos de su apostolado, de su ministerio. Es el mismo mensaje, quizá adaptado a las culturas nuevas en las que nosotros vivimos, mismo mensaje después de un montón de generaciones. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, le está diciendo, mira, lo que has recibido de mí, Timoteo, ahora fielmente se lo tienes que enseñar a otros, para que esos otros se lo puedan enseñar a otros. Es decir, no es tú escucha ahora y luego tú sabrás lo que tengas que enseñar. No, fíjate bien, Timoteo, lo que yo te estoy diciendo para que lo tomes firmemente y se lo enseñes a otros y ellos sean capaces de enseñar a otros. Y dice en la primera carta, no permitas que nadie enseñe otro evangelio que el que tú has recibido. Es decir, que lo que nosotros estamos recibiendo hoy y tomando hoy como nuestro alimento espiritual, podemos tener la seguridad que es el mismo alimento que Pablo estaba dando a los corintios. No podemos desviarnos de otra forma. No quiero saber otra cosa, dice Pablo, sino a Cristo y Él crucificado. Y por tanto, lo que tenemos que hacer como iglesia local y tú como individuo es volver otra vez a la fidelidad de las Escrituras, que es lo que Pablo tiene que decirme en este contexto o ante esta situación. Fijaros bien cómo comienza la iglesia en el segundo capítulo de Hechos. Nos dice que 3.000 personas se convirtieron, están formando una iglesia en Jerusalén, en medio de todo el contexto judío. ¿Y qué es lo que dice? Aquellos que se convertían perseveraban, dice, en la enseñanza de los apóstoles. No es que dijeron, vamos a sentarnos a ver si recibimos revelación directa, vamos a ver qué es lo que nos dice la filosofía griega, o todas nuestras tradiciones que arrastramos de diferentes naciones, que había de los diferentes lugares del mundo. No, lo que nos dice es que aquellos convertidos por el mensaje del apóstol Pedro es profundizar y enriquecerse ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles. Nosotros, como iglesia, si queremos crecer, y tú como individuo quieres tener una vida cristiana victoriosa, tienes que volver a los principios de las Escrituras, es decir, a la enseñanza de los apóstoles. Y por tanto, tú eres el fruto de ese ministerio. Pregúntate, ¿en qué estás descansando tú para la salvación de tu alma y para tu crecimiento cristiano? ¿Estás descansando en experiencias nuevas? ¿En la ola de moda que están viniendo a tu alrededor? ¿En qué descansas para creer y confiar más en el Señor? En las Escrituras. Espero que puedas responder. ¿Estás buscando la riqueza de las experiencias de otro o de tu propia experiencia? ¿A ver lo que te dicen las circunstancias del cada día? ¿O lo que estás buscando es que lo que se ha revelado para tu propia vida cristiana? No puedes descansar en experiencias que engañan, aun cuando sean buenas en cierto momento. Y no puedes descansar ni mucho menos en las experiencias de otros, que sean muy diferentes a las tuyas. Lo único que puedes ir es a terreno seguro. Y el terreno seguro es la palabra de Dios, las Escrituras. Nos aparecerán en medio de nosotros tradiciones, la lógica, el sentido común, los descubrimientos, autoridades de hombres y mujeres que puedan venir a nuestro alrededor. Pero todo esto tiene un valor secundario y tiene que hacerse un análisis, ¿cómo? Volviendo a las Escrituras. Claro que cada uno puede contar su propio testimonio y su descubrimiento, pero todo eso lo tienes que bañar a la luz de la palabra de Dios o a la luz de la revelación del apóstol Pablo. No necesitamos visionarios en este mundo y en la sociedad en la que estamos viviendo. Lo que necesitamos es iluminación de lo que ya tenemos, de esta luz que es el Evangelio o que es la Escritura. No necesitamos que alguien venga a traernos dirección directa del cielo. Ya tenemos la palabra en nuestras manos.
No necesitamos descubrimientos mercantiles de negocio para hacer prosperar la Iglesia. Lo que necesitamos es ser fieles a los principios que Pablo ha establecido. Yo no he venido a vosotros con sabiduría humana, dice. He venido con el poder del Espíritu. Y no quiero saber cosa alguna de los sabios griegos que me puedan rodear, de los que yo tengo conocimiento, sino solamente quiero saber esto: Cristo y Él crucificado. El principio del comienzo, el análisis de que Cristo lo es todo, esto es lo que yo tengo que anunciar. Esto es lo que hace Pablo y esto es lo que tú necesitas. Solo la Escritura es suficiente y solo la Escritura es necesaria. Todo lo demás será un pequeño apoyo, pero en ninguna manera será de necesidad última para tu alma. Aquí tienes todo lo que tú necesitas. La Iglesia, tanto la Iglesia universal como esta Iglesia local, no es una empresa mercantil y no va a depender para su crecimiento y para su esperanza y su extensión de las técnicas de negocio que se utilizan hoy. No somos un banco, no somos una fábrica, no somos un medio de publicidad, no vamos a adquirirlo por las cosas que funciona el mundo de hoy. Las técnicas no nos van a salvar ni nos va a hacer crecer lo que hay a nuestro alrededor. Ni nos salva ni nos mantiene. Lo que nos va a mantener en firme suelo, en seguro lugar, es nuestra dependencia y fidelidad a la palabra de Dios. Si queremos que esta Iglesia sea fértil y que tu vida cristiana sea fructífera, lo que tienes que hacer es ser fiel a lo que Pablo ya nos ha dejado. Que no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Aplícalo en tu propia vida y circunstancias, pero toma esos principios como la verdadera luz para tu alma y tus pasos que tengas que dar. Pablo lo que está diciendo es, dice, sí, nosotros somos el fundamento, pero Cristo es la piedra angular. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, el fundamento de los apóstoles, para encontrar la piedra angular en todos los aspectos que es el Señor Jesús. Y quinto, y en último lugar, es muy importante ante esta tarea de no querer ser apóstol, tal como lo pudieran ser los 11 y Pablo. Pero esta tarea que tenemos hoy de ser enviados y de trabajar para ser fieles a las Escrituras requiere mucho de vuestras oraciones. Yo os pido, en primer lugar, en esta mañana, que oréis tanto por mí como por aquellos que tienen la necesidad o el deber de enseñar y de predicar el Evangelio, para que en ninguna manera nos desviemos de lo que ya está establecido. Que es muy fácil para nosotros hoy enseñar lo que es nuestra propia experiencia o nuestros descubrimientos o nuestra manera de ser o de ver las cosas. Pero lo importante no es predicarnos a nosotros mismos, sino predicar a Cristo. Que no veáis aquí al Maestro, sino que veáis al Señor, según las Escrituras. Que no sea la voz de hombres, sino que sea la voz de Dios. Y para eso necesitamos mucha oración. El diablo, con sus ataques, la seducción del mundo, el engaño de los ojos, la estructura en la que estamos viviendo, es muy fácil que los hombres suban a un pedestal y luego caigan. No confiéis en los hombres, confiar en las Escrituras que no fallan, confiar en la persona del Señor Jesucristo, pero por el amor de Dios, orar por los maestros, orar por los que llevan el Evangelio en las calles, orar por los misioneros, para que haya fidelidad, una fidelidad completa, no solamente en la palabra, sino también en los hechos y en el ejemplo, como nos lo manifiesta Pablo. Pero también orar por vosotros mismos, porque a la luz de estos pasajes, de esta historia que estamos mirando, vosotros también sois testigos y también sois instrumentos. No vayáis contando historietas, no vayáis contando de vuestras aventuras, sino contar de una manera fiel lo que Cristo ha hecho en vuestros propios corazones.
y lo que Cristo ha hecho en vuestros propios corazones interpretados a la luz de las Escrituras. Que la gente cuando escuche tu testimonio no te esté escuchando a ti de tus cosas y de qué grande eres como hombre o como mujer, sino qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Que no esté diciendo qué sabio y profundo en conocimiento humano es esta persona, déjalo eso para las universidades o tu trabajo, sino que la gente pueda escuchar cuán grande es la Escritura que este hombre está citando. Necesitáis orar por los pastores para que sean fieles y orar por vuestras propias almas para que seáis fieles también a la palabra de Dios. Necesitamos al apóstol Pablo, necesitamos la Escritura, necesitamos la revelación que nos ha sido dada. Ahora necesitamos ser fieles a ella y que ilumine nuestro camino. Amén.